Le queremos dar la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se conectan de las diferentes latitudes. Estamos en el estudio 17, capítulo 17, de este maravilloso libro que ha sido de bendición, porque hemos podido ver la manifestación de Dios en estas áreas de nuestra vida. Hemos sido exhortados, hemos sido edificados, hemos sido redarguidos, hemos sido corregidos por la palabra, la hemos aceptado con mansedumbre. Y ciertamente que este libro nos ha dado los fundamentos para poder ser mayordomos fieles de lo que Dios nos ha confiado. El manejo de los recursos. Entendemos que los recursos son bendiciones que el Señor permite para que nosotros podamos ser copartícipes del avance del reino de Dios. Y ciertamente pues hay bendiciones añadidas, ¿no? A nivel personal, pero entendemos que debemos ser fieles a Dios con lo que Dios nos ha confiado. Entonces hoy vamos a estar tratando el capítulo 17, que habla acerca de la hipocresía financiera. Eso suena un poco extraño, pero con el desarrollo del libro vamos a entender de qué se trata el tema. Agradezco su participación, porque si pueden percibir, ando un poco afectado de las vías respiratorias, pero aquí estamos con las manos en el arado. Entonces vamos a entregar este estudio al Señor, al Espíritu Santo, y le voy a pedir a la hermana Angélica, mi esposa, que nos acompañe en oración. Amén, gloria a Dios. Así que bendiciones y bienvenido a todos los que se conectan por Facebook, que lo están viendo a través de Zoom o que luego lo ven de forma retransmitida. Que esto sea de bendición y edificación para su vida. Amén, gracias a Dios. Bienvenidos sean todos y pues vamos a entregar este tiempo para el Señor, vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Señor, en el nombre poderoso de Jesús venimos delante de tu presencia, Padre amado, para darte gracias, Señor, por este tiempo, Padre, en que nos podemos reunir en tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí, Padre, tú has estado con nosotros. Gracias, papá, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque podemos reunirnos, Padre, en esta hora. Tenemos este tiempo, Señor, para compartir juntos y en armonía, Señor, tu palabra, tu verdad, Señor, que nos enseña a caminar conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias y te damos gracias y te entregamos este tiempo, Padre, para que seas tú dirigiendo y tomando el control, Espíritu Santo de Dios, de este tiempo, de cada palabra que salga de la boca, Señor, del expositor, del pastor, del ministro Hugo y de todos y cada uno de los hermanos, pastores, ministros que van a intervenir en este tiempo, Señor. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, Señor, y te pedimos, Señor, que esta semilla, Padre Santo, nos caiga solamente en nuestra mente, Señor, sino en nuestro corazón, Señor, y lleve fruto al 30, al 60 y al 101%, Señor. Te damos gracias, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Como les decía, pues estamos en el capítulo 17 del libro Los peores errores financieros en la Biblia y cómo evitarlos. El título principal es Hipocresía financiera y la aplicación práctica, la exhortación es crucificar los deseos de la carne. Muchas de nuestras decisiones financieras perdón, inclusive el ejercicio de la generosidad, no tienen la sustentación del amor al prójimo, sino que posiblemente tienen la apariencia, el qué dirán, lo que queremos demostrar, ¿no? Lo que queremos proyectar hacia las demás personas. Entonces, en este capítulo vamos a estudiar lo que pudiese ser cronológicamente hablando, en tiempos del Nuevo Testamento, el primer y gran grave error financiero, ¿no?
que es la hipocresía financiera, porque está basado en el libro de Hechos. El libro de Hechos describe la historia, ¿no? Narra la historia del nacimiento, el comienzo y el desarrollo de la iglesia de Cristo. Y bueno, hay mucha exhortación para pensar profundamente que esa es la forma como deberíamos estar operando en este tiempo. Pero, como dicen los españoles, es harina de otro costal. No obstante, podemos entender que fue un grave error, según lo que describe el libro. Entonces, para que nos coloquemos en contexto, le voy a pedir a la ministra Angélica que por favor lea esa porción de las Escrituras. Hechos 5, 1 al 11. Adelante. Amén, gracias. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el capítulo 5 del libro de Hechos, ¿verdad? Nos narra la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Una historia bien fuerte que sucedió en ese tiempo de los Hechos, cuando comenzó la iglesia de Cristo, en donde todos los que se reunían, ¿verdad? Y estaban en la iglesia, compartían todo lo que tenían, ¿verdad? Y hasta vendían sus propiedades y vendían todo lo que tenían para traerlo a la iglesia. Y aquí vamos a ver la historia que sucedió con una pareja, ¿verdad? Con unos creyentes, seguidores de Cristo, Ananías y Zafira, que tenían una heredad y la vendieron para traer todo lo que sustrajeran de esa venta a la iglesia. Pero sucedió algo bien importante que nos trae un mensaje para todos nosotros y que sigue hablando hoy en día. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, es decir, tomó una parte de lo que fue el costo total de la heredad, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Amén, gloria a Dios. Lo primero que se me ocurre decirles, revelación progresiva, porque hemos estudiado este capítulo anteriormente, ¿no? Por eso es que digo, mejor dicho, que me viene a la mente compartir con ustedes, es que ciertamente Ananías y Zafira estaban actuando bajo una motivación que no era alineada a los deseos y a la voluntad del Señor. Que querían aparentar, ser piadosos, ser generosos. Y ciertamente que ese es un espíritu mediante el cual nosotros lo podemos ver operando en estos días, donde muchas personas ciertamente ofenden los principios
del reino cuando actúan obrando de forma equivocada, en desobediencia y haciendo lo que es contrario al Señor. Y muchas veces las aspiraciones son ganancias personales, ganar notoriedad, cuando la notoriedad en el reino de Dios es solamente de Jesús. Y ciertamente que en ese momento tan importante del comienzo de la iglesia, el Señor tenía orquestado y ya premeditado que de haber equivocaciones de ese tipo hubiesen correcciones severas que no pusieran en tela de juicio el comienzo de la iglesia de Cristo, ¿no? Ciertamente que estamos viviendo en el tiempo de la gracia y eso no nos da licencia para errar de forma intencional, ¿no? Ellos estaban tratando de imitar, estaban siendo hipócritas, estaban imitando la conducta de Bernabé, ¿no? Que ciertamente sí era una persona piadosa, era una persona que estaba haciendo desarrollo legítimo, puro, con corazón, de practicar la generosidad, ¿no? Para que la iglesia del Señor siguiera creciendo. Entonces, entendemos a través de las escrituras que esta pareja quería ganar notoriedad. Y dice así, la introducción de la lectura, dice, Ananías y Zafiras cometieron un terrible error al pensar que podían engañar a la iglesia de Cristo. Error, engañar a la iglesia de Cristo y salirse con la suya. El contexto en que se produjo el hecho para apreciar la gravedad del error fue en ese tiempo cuando estaba naciendo la iglesia, que se estaba desarrollando, ¿no? Cerca de 50 días después de la resurrección de Jesús, los primeros discípulos experimentaron un notable acontecimiento que se describe en Hechos 2:1-4, que es lo que nosotros conocemos como el día de Pentecostés. Y yo he resaltado en esta sección, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos en el mismo lugar, estaban juntos físicamente y estaban unánimes en el espíritu, ¿no? De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó la casa donde estaban reunidos. La importancia de estar juntos, unánimes, ¿no? Esa es una de las grandes bendiciones y consecuencias del principio de la unanimidad. Y luego dice, se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos, otra consecuencia de la unanimidad, del espíritu de unión, todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les conseguía expresarse. Esto era lo que estaba aconteciendo en ese momento en la iglesia, la explosión de la iglesia, ¿no? Entonces dice que después del empoderamiento del Espíritu Santo, los discípulos estaban fervientes por el Señor. Y leemos en otro pasaje, en Hechos 2:42-47, dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el compartimiento del pan y en la oración. Note la atmósfera de armonía, de coinonía, de bendición que existía en ese momento en la iglesia. Y ciertamente que podemos reflexionar que lamentablemente pareciera que no es lo que sucede hoy en día. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Mire cómo este ambiente de unidad, de coinonía, de generosidad, podía hacer que los apóstoles pudiesen operar de forma portentosa, ¿no? Haciendo milagros, ¿no? Señales y prodigios. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Dice que vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo. Exhortación a que las personas que aún siguen
utilizando la pandemia como excusa, ¿no? Dice, y de casa en casa compartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando. Mire lo que hacía esto. Otra de las grandes consecuencias. Dice que la iglesia disfrutaba de la estima general del pueblo. Mire qué gloriosa era la iglesia, que la iglesia dentro del pueblo, dentro de la ciudad, dentro de la comunidad, dentro del ambiente social, dice que gozaba de gran estima. Y otra de las consecuencias de toda esta atmósfera era que cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. Entonces eso no podía ser interrumpido por un episodio de hipocresía y de falsedad. Ese gran movimiento, ese gran nacimiento de la iglesia, ese gran crecimiento, esa gran explosión de la cual nosotros hoy en día somos benefactores, no podía ser manchada, no podía ser interrumpida por un episodio de falsedad, ¿no? Entonces dice, los primeros cristianos, mire esta nota, esto me impactó mucho cuando lo volví a leer. Los primeros cristianos, estoy en la página 149, los primeros cristianos se cuidaban entre ellos y también a otras personas de una manera pura y altruista. Pura. Que ponía en evidencia que en sus vidas, ponga atención intencionalmente a esto, que ponía en evidencia en sus vidas que habían sido impactados por el evangelio renovador. De la forma como se comportaban, de la forma como se dirigían, ponía en evidencia de que verdaderamente había sucedido algo impactante y renovador en sus vidas. Y entonces dice acá, una nota del escritor, no hablaban por hablar. Hoy en día es mucha la gente que más habla y menos hace, ¿no? Ellos hacían lo que predicaban. Dice, todos los creyentes eran de un solo sentir. Ahora estamos leyendo en el capítulo 4, 36 al 37, 32 al 37, perdón. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, no solamente sobre un hombre que dice que la gracia de Dios está sobre él, no, sobre todos ellos. Y entonces fíjese como dice acá, pues no había ni un necesitado en la comunidad. Mire que desde el punto de vista social, económico, organizacional, qué tan efectiva era la iglesia en ese tiempo, producto de ese mover, que dentro de la iglesia no había necesitados. Amén. Eso, si usted se pone a analizarlo hoy en día y va por estado, por denominación, por concilio, y usted trata de ver si en esos diferentes niveles, en esas diferentes esferas de la vida cristiana, hay por lo menos una comunidad de fe donde no haya necesitado, eso es inalcanzable. Pero en el tiempo del crecimiento de la iglesia, del nacimiento, dice que no había ningún, yo no son palabras mías, son palabras de la Reina Valera, de la Biblia. Dice que no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y las entregaban a los apóstoles para que distribuyera a cada uno según su necesidad. Y entonces dice que había estaba José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador. Dice que vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Entre signos de exclamación, qué increíble, impensable hoy en día.
Qué increíble generosidad. Sin duda, Bernabé creó un gran revuelo, hizo un cambio en la cultura. Tal vez por eso estos dos esposos, de los cuales ya hicimos un relato en el capítulo 5, decidieron imitar sus acciones. Imitar sus acciones, pero con una diferencia. Entonces dice que un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías y Zafira parecían estar unidos en mente y en corazón con los demás creyentes. Aparentaban, hubiese puesto yo haciendo la traducción, pero en secreto, al retener parte de sus posesiones al Señor, estaban cometiendo el pecado de la hipocresía. Yo creo que a este punto ahora sí podemos conectar, después de haber leído la historia y la introducción, sí podemos conectar el título de la lección con el contenido. Voy a hacer una pausa respiratoria y le voy a dar paso a los hermanos para que después de esta porción introductoria puedan participar con sus opiniones, con las revelaciones que el Señor ha compartido de esta primera sección del estudio. Adelante. Yo quiero participar. Adelante, hermana Jackie. Y lo principal aquí era, lo que yo recibo era que estaban unidos en el templo, no faltaban ni un día al templo. Compartían el pan, compartían la comida, compartían con alegría, compartían la generosidad, oraban, vendían lo que tenían para dar la provisión a los demás. Había unidad, pero primeramente recordamos que lo que se leyó vino sobre ello el Espíritu Santo. Y es la manifestación más hermosa cuando el pueblo de Dios está en esa unidad. Se establece la palabra de Dios, se establece lo que el Señor quiere, que su pueblo esté unido. El cuerpo de Cristo estaba unido. Y todo aquel que no estaba en la misma dimensión, como pasó con Ananías y Zafira, que aunque quisieron imitar, que aunque quisieron ser igual a ellos, no pudieron, porque su corazón estaba alejado de la verdad. Estaban mirando lo suyo propio. Por eso cuando nosotros como pueblo de Dios vamos a esta enseñanza, que es una enseñanza que yo creo que tenemos que tenerla nosotros pegada a la nevera en nuestra casa para verla todos los días, para ver y nosotros presenciar lo que verdaderamente ocurre cuando el pueblo de Dios se une a buscar al Señor y se une a establecer su reino, porque no va a haber lugar, no va a haber cabida para otra manifestación, sino que va a estar la llenura del Espíritu Santo de Dios que te va a mover a hacer y a moverte en esa diligencia de compartir con el hermano que necesita. Tú lo vas a sentir porque el Espíritu Santo te lo va a poner. Y seguramente que el Espíritu Santo en ese tiempo se lo ponía a ellos. ¿Quién tiene la necesidad? ¿Quién necesita? Y por eso ellos vendían, compartían, sin pensar, seguramente, porque muchas veces en nuestro tiempo pasa esto, que dice, pero aquel sí necesita que trabaje, no le voy a dar porque tiene también el que hacer su parte, pero si él no sabe, nosotros que sabemos tenemos que enseñarle, porque sabemos que hay muchos que no conocen al Señor porque nosotros no le hemos predicado. Y entonces lo mismo, si hay alguien que necesita y necesita de esa provisión, necesita que nosotros le demos el pan, a través del pan ellos van a conocer al Señor y van a sentir eso, la presencia del Señor que nosotros estamos sintiendo, pero es a través de qué? De compartir por gracia lo que por gracia has recibido. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana, por tu revelación y por compartirla con nosotros. ¿Alguien más? Pastor Ávila, ¿quería añadir algo? Sí, claro, con mucho gusto. Buenas noches a todos. Qué bueno verles. Gracias, hermana Jackie. Tremendo, tremendo.
hay tres, en mi opinión, hasta la introducción, hay tres, un escenario, tres actores. El Dios santo, soberano, que conoce todo, todo, a él no lo podemos engañar. No excusas delante de Dios. Segundo, un hermano llamado Bernabé, que tenía una motivación correcta, que conocía el poder de Dios, había experimentado y andaba en obediencia plena. Y el tercer actor era Ananías y Zafiro, que la lección luego lo va a desarrollar. Se olvidaron de que Dios es soberano y conoce todo. Y segundo, que empezaron a actuar con una motivación falsa. Luego veremos que Dios cómo, por qué es lo que evalúa el Señor, pero Bernabé, correcto, Ananías y Zafiro quisieron agradar, hacer algo. Es como que en la iglesia usted estuviera sentado y ve que alguien, Dios lo está bendiciendo y hace un asunto de generosidad para el Señor y la iglesia, y entonces vas a la casa y le dices a tu esposa, ¿cómo va a ser posible? Voy a poner un ejemplo. Que los Romero hagan eso. Nosotros no nos podemos quedar así. Mañana, vamos a poner el nombre de actor, los Sánchez tenemos que hacer igual, pero vamos a fingir de hacer. Cuidado, hermano. Lo que Dios nos está diciendo es que seamos genuinos, genuinos. La lección que está hablando de hipocresía financiera. Cuando esté completamente convencido, cuando entienda y tenga la voz del Señor, hágalo. Si no, no lo haga, pues se va a meter en líos. Eso es lo que puedo decir. Amén, gloria a Dios. Amén, Buena reflexión, gracias por compartirla. Ciertamente que el Señor nos da diferentes revelaciones y esa es la importancia de tener la disposición de poder compartirla. Si alguien más quiere añadir algo brevemente, si no, entonces para continuar. Sí, buenas noches. Adelante. ¿Cómo están todos? Bendiciones, saludos. Gusto en saludarlos. Bendiciones. Hugo Carlos, qué bueno escucharte, hermano. Gracias, gracias. Lo mismo digo, qué bueno escucharte, Hugo por Carlos. razones Qué bueno ajenas escucharte. a mi voluntad, tuve unos días, pero escuché las prédicas después en grabación y sigo en sintonía con todos ustedes en el nombre de Dios. Bueno, a mí me cabe destacar en este episodio es el hecho de Pentecostés que marca la génesis de la iglesia, marca esa atmósfera de revelación, de actuar al unísono, de todo sentirse en comunión con la predicción que hizo el mismo Jesucristo cuando le dijo, vayan a Jerusalén y esperen porque van a recibir poder de lo alto. O sea, todo concatenado, como iba a establecerse, ¿no? Los hechos de nuestro Señor Jesucristo, haberlo anunciado pues con antelación, y la obediencia de los apóstoles. Entonces, cuando viene el hecho de Pentecostés, reciben al Espíritu Santo, se enciende ese fuego, esa llamarada, comienza la iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo y todos comienzan a actuar en unanimidad, en sintonía con la palabra de Dios y hacer que la iglesia comience a crecer, todos en un mismo pensar, en un mismo sentir. Entonces, digamos que estamos todos actuando de una manera sin egoísmo, generosidad, todos dando lo mejor que podamos dar con nuestro prójimo. O sea, se estaba en esencia, en práctica, en hecho, cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, no podían dos personas tergiversar esa manifestación, esa atmósfera, por el hecho de querer aparentar o de querer dar, ay, voy a dar, pero me voy a quedar, o sea, actuando con la mentira, con el engaño, con la corrupción, con la hipocresía. Entonces, y tan es así que el Espíritu Santo manifestado con ese fervor que estaban todos, le revela a Pedro el pecado de estas dos personas y con lo cual él pudo enfrentarse a ellos y como consecuencia le costó la muerte a los dos. Entonces, un hecho muy importante que hoy en día se manifiesta a todos los creyentes y que nos sirve de que nos veamos en ese espejo. Gracias. Amén. Bendiciones, gracias por tu comentario. Bueno, ciertamente
Ciertamente que entendemos que para las cosas de Dios, como dice el pastor Ávila, que tiene que haber deseos genuinos. Debe haber la intención de querer agradar a Dios y hacer las cosas con el propósito del reino de Dios, ¿no? Entonces, esta segunda parte habla de los hipócritas financieros. Y me llama mucho la atención la forma como el Proverbios 13:7 lo describe, ¿no? En otras oportunidades yo lo había interpretado de otra forma. Nunca lo había interpretado este proverbio, a pesar de que lo había manejado en diferentes oportunidades como parte del estudio de la mayordomía. Nunca lo había colocado en el contexto, contextualizado en el aspecto de la hipocresía. Y entonces dice la introducción: millones de personas en ambos extremos del mundo de las finanzas cometen el pecado de hipocresía financiera cada día. Lo hacen tanto las personas que tienen mucho como las personas que tienen poco, ¿no? Cometen el pecado de la hipocresía financiera. Pero mire esto que dice Proverbios 13:7 y nos lo muestra de dos maneras. Dice: hay quien pretende ser rico, hay quien pretende ser rico. Y en este momento yo lo quiero analizar en el contexto de la hipocresía, netamente hablando. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Cuando digo en el contexto de la hipocresía, hay quien quiera aparentar ser rico, proyectar obras de generosidad y no lo está haciendo con el corazón, por decirlo de alguna otra forma. No tiene nada. Le estoy diciendo que lo estoy analizando en el contexto de la hipocresía. Y después dice: hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. También es hipocresía. Se la echa de pobre, de que no tiene, de que no puede dar, y ciertamente sí tiene, ¿no? Posible que nosotros le demos otra interpretación que también es válida, pero en el contexto de la hipocresía es querer aparentar lo que verdaderamente no somos. Muchas veces Dios nos bendice con cosas y nosotros aparentamos que no tenemos, que no podemos, ¿no? Ese es el caso del que quiere aparentar ser pobre y verdaderamente tiene para compartir. Y entonces está también el otro que pretende ser rico, generoso, suntuoso con la generosidad y verdaderamente no da nada, no tiene nada. Tú verdaderamente no ves que ejercita de forma de acuerdo a Dios la generosidad. Entonces, esta porción de la lectura dice que Jesús reprendió severamente. Dice que reprendió severamente a los hipócritas financieros que cultivaban, hacían de esto un estilo de vida, cultivaban la apariencia externa de la generosidad. Por eso fue que fue severo con ellos, por eso fue que los reprendió de forma severa. Aparentaban externamente que eran generosos, pero se negaban a hacer frente a los problemas internos de la avaricia, la justicia propia y la dureza del corazón. Y les dijo, en Mateo 23:25, palabras de nuestro Señor Jesús: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, signos de exclamación, hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Esto está tremendo. Entonces yo creo que es importante ver esta severidad de nuestro Señor Jesucristo, no contextualizarla en el aspecto histórico. Wow, mira lo que el Señor Jesús le dijo a los fariseos. La segunda carta de Timoteo 3:16-17 dice que toda palabra es inspirada por Dios, pero que tiene el propósito de redarguir, de exhortar, corregir, ¿verdad?
Entonces es importante mirarnos en esa prescripción bíblica. ¿Qué tan hipócrita estamos siendo nosotros en el manejo de nuestras finanzas, particularmente en el ejercicio de la generosidad? ¿Qué tan mezquino estamos siendo? ¿Cómo lo estamos haciendo por aparentar, no? Y luego en Lucas 11:42 dice: hay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda la clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquellos. Entonces esto es algo que yo sé que muchos de nosotros, particularmente los que hemos tenido la bendición de participar en el crecimiento como discípulos de Cristo, en un proceso de discipulado y en el proceso de liderazgo, hemos visto cómo muchas personas limitan el ejercicio de la generosidad, que es un concepto integral, no está limitado solamente a una porción, en este caso el 10%, cómo limitan su relación con Dios con respecto a sus bendiciones materiales a un 10%. Entonces su tiempo, su sábado, su domingo o cualquier otro día de la semana no lo pueden utilizar para otras obras de generosidad o cualquier otro surplus, otro excedente que puedan tener en sus finanzas. No lo utilizan porque ellos, al igual que los fariseos, se limitan a la cantidad del 10%, ¿no? Y nuestro Señor Jesús nos dice que está bien hacer eso, pero que no debemos descuidar lo otro, que es la justicia y el amor de Dios. Y muchas veces practicar el amor de Dios y practicar el amor al prójimo va a requerir, en algunos casos, de nuestro tiempo, de nuestros recursos. Y por eso es que el Señor Jesús dice: debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Eso está poderoso, ¿no? Yo creo que esa es una gran prescripción bíblica para reflexionar profundamente de que si nosotros voluntaria o involuntariamente, lamentablemente estamos cayendo en el error de la hipocresía financiera, ¿no? Entonces dice que a veces la hipocresía financiera es fácil de detectar. Y se nos coloca el ejemplo de esta señora que era la viuda del expresidente filipino. Ella se llamaba Imelda Marcos. Dice que tenía 2.700 pares de zapatos. Yo creo que esa es la cantidad pública que se conocía. Es posible que tuviese el doble. Pero bueno, acá dice que tenía 2.700 pares de zapatos y dice que era famosa la forma en que defendía este extravagante estilo de vida, al decir, esta es la forma como ella justificaba tener 2.700 pares de zapatos, mientras que en Filipinas, seguramente un país donde hay pobreza extrema, ella decía que ella era su deber lucir de esa forma, porque entonces ella se convertía en una especie de luz, en una estrella para guiar a los pobres. Con mis 2.700 pares de zapatos yo quiero ayudarlos a ustedes a que salgan de la pobreza, ¿no? Dicho de otra forma. Entonces dice, también nos colocan otro ejemplo, donde posiblemente no es tan sutil la hipocresía. Dice: en otras ocasiones la hipocresía financiera, es más sutil, sobre todo cuando se produce, aquí nos toca a nosotros, los creyentes, los discípulos de Cristo, cuando se produce dentro de la iglesia. El difunto Oral Roberts fue noticia en los titulares nacionales cuando reclamó la ayuda, cuando reclamó
Oiga los términos. La ayuda financiera necesaria para construir la Universidad Oral Roberts. Dice entonces la historia que durante una campaña de recaudación de fondos en enero de 1987, anunció a una audiencia de televisión que a menos manipulación, que a menos que él llegara a los 8 millones recaudados alrededor del mes de marzo, Dios lo iba a llamar a casa. So, si no se recogían los 8 millones, la gente iba a ser culpable de que el Señor se los llevara, ¿no? Tremendo. En efecto, el mensaje a sus oyentes era que si no donaban con la generosidad requerida, Dios los castigaría quitándoles a su pastor. Wow. Yo sé que aparte de estas historias, nosotros hemos visto muchas otras. Pero aquí lo importante es, en lo que a nosotros respecta, es si nosotros hemos o estamos cometiendo la hipocresía financiera. Y vernos a la luz de estas historias, de esta reflexión y mucho más, a la luz de las prescripciones bíblicas que reprenden severamente la hipocresía, ¿no? Porque ciertamente, como decía el pastor Ávila, Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Y nosotros no podemos, yo creo que lo que tenemos que tomar de esta lección hoy para llevárnoslos como principio práctico es que nosotros no podemos pretender engañar a Dios. Nosotros podemos pretender engañar a la gente, pero nunca a Dios. Y entonces, lo peor aún es que ciertamente podemos ver que hay consecuencias devastadoras, ¿no? Hay reprensiones bien severas cuando nosotros deliberadamente actuamos en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, el pastor decía, mire, no se ponga a decir que va a hacer cosas si verdaderamente usted no tiene la capacidad de hacerlo. Y si usted va a asumir el compromiso, hay muchísimas prescripciones que hablan del riesgo y del peligro de estar haciendo votos, ¿cierto? ¿No? Entonces hay que tener mucho cuidado de jugar con las cosas santas. Dice la palabra de Dios, dice, sed santos porque yo soy santos. Amén. Abro el panel nuevamente para una nueva oportunidad para compartir y luego entramos en la porción de las consecuencias. Adelante, si alguien quiere añadir algún comentario. Adelante, hermana Ávila. Adelante. Abra su micrófono. Ya. Sí, mirando todas estas historias, nosotros podemos ver en Hechos 17:24. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Él es el dueño del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por seres humanos, nos dice Hechos 17:24. Puedo yo entender, lo divino es autosuficiente y no precisa de nuestras fuerzas ni sacrificios. En la cruz, Dios mostró su amor y tradujo su esencia a la forma humana, sin dejar de ser Dios mismo. El problema es que el mundo le ha costado creer que la sencillez de una cruz puede ser el símbolo elegido por el Creador de todas las cosas para mostrarse. Entonces, el hecho de la cruz ha abierto una relación diferente de todos. Allí demostró Él siempre está dispuesto para nosotros y no necesita ayuda de nadie, excepto nuestra fe en Jesús. Es lo único que Dios nos pide. Sí, hablando de lo que aquí no podemos nosotros entrar en hipocresías financieras. Nosotros tenemos que siempre creer en el Dios que mostró en la cruz a su Hijo
Y por eso nos está diciendo que allí demostró él siempre está disponible para nosotros y no necesita ayuda de nadie, excepto nuestra fe en Jesús, en Jesucristo. Amén, hermano, eso es lo que puedo decir. Gloria a Amén, Dios. gracias. Gracias, hermana Alicia. Bendiciones. Bueno, consecuencias. Esta es la parte en la cual podemos hacer más reflexión con respecto a este estudio, ¿no? Dice, volvamos a nuestra historia de Ananías y Zafira. En Hechos 5, 3, 5, leemos sobre cómo el apóstol, cómo el apóstol Pedro se enfrentó a Ananías. Y le dice, Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces aquí yo veo que hay frases, porciones muy poderosas en las cuales nosotros deberíamos reflexionar. O sea, ¿cómo es posible que nosotros, después de haber sido redimidos, siendo salvos por Jesús, o sea, ¿cómo es posible que nosotros permitamos en nuestro corazón la mentira, la falsedad? ¿Cómo podemos permitir que Satanás nos permita mentir al Espíritu Santo? Ahí hay una gran reflexión. Y yo creo que esa reflexión nos debe llevar a ser muy cuidadosos de la forma como nosotros actuamos en el manejo de los asuntos de las finanzas y Dios, particularmente cuando Dios es el que nos ha provisto la bendición, ¿no? Y entonces dice acá de que cómo se te ocurrió hacer esto. Yo creo que si nosotros meditamos en estas preguntas profundamente con nuestro corazón, podemos establecer una especie de vallado en nuestro corazón y en nuestra mente espiritual. Si nosotros verdaderamente tomamos en serio esta lección, este ejemplo, este mal ejemplo, este gran error financiero, yo creo que nosotros podemos generar una especie de coraza para evitar que eso nos pueda suceder a nosotros. Siempre en el manejo de nuestros asuntos, mantener la integridad y que cuando dudemos de que si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto, pedirle a Dios la ayuda por medio del Espíritu Santo para traer esta historia a nuestra memoria y así evitar caer en la tentación. Porque cierra diciendo, no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. ¿Y qué más tristeza puede generar en nuestro corazón que mentir a Dios? Mentir a Dios. Menospreciar la fe, menospreciar la salvación. Hacerlo de forma intencional. Por el dinero. Por apariencias, ¿no? Entonces dice que al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, lo envolvieron su cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Entonces aquí hay una nota en la página 151 que yo tengo resaltada en rojo. Rojo es para mí alerta. Alerta suprema. Para mí rojo, hay cosas que uno subraya con otros colores para
entender que es una idea principal importante, pero esta para mí yo la subrayé en rojo, alerta, y está en signo de exclamación, de paso se ha dicho. Dice, Dios no tolera la hipocresía financiera. En rojo lo tengo yo no sé cómo usted lo tiene en su libro, en su cuaderno. Posteriormente, Pedro se enfrentó a Zafira en lo concerniente a su papel en este engaño, y ella también sufrió la muerte repentina. Tenemos que ser cuidadosos de ser actores intelectuales o materiales, o cómplices en las mentiras. Porque muchas veces pudiésemos llegar a pretender de darle la responsabilidad material a otra persona. Pero es posible que hayamos sido cómplices, ¿no? Copartícipes. Entonces dice que la causa exacta de sus muertes no está clara, pero sí la razón. Y creo que ya la habíamos mencionado anteriormente. Dice que este incidente es una severa advertencia de que nunca debemos tratar de engañar a Dios y su iglesia. Creo que la dureza de la sanción aplicada a esta pareja indica cuán grave era este pecado ante Dios. Y entonces, en otra nota roja, tengo subrayado, Jesús quiere una iglesia que ponga sus palabras en acción. Entonces, vea como cerrando en la página 152, por razones de tiempo voy a omitir la porción del Papa Francisco, ¿no? Aunque usted lo puede leer en su cuaderno, pero aquí lo importante, tomado de las Escrituras, es que Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste, este es en el hecho de Simón el Mago. Esta es otra de las formas, yo creo que esto es importante leerlo. Hechos, si lo quieres leer tú luego, dice en Hechos 2, en Hechos 9 al 25, nos presenta la historia de Simón el Mago. Es posible que muchos de ustedes ya la hayan leído. Un hombre que tenía una reputación importante dentro de su comunidad debido a sus prácticas mágicas. Dice que cuando vio el poder del Espíritu Santo que se manifestaba a través del apóstol Pedro, se ofreció a pagarle dinero para adquirir un poco de ese mismo poder. Entonces dice acá el libro, observe la forma severa en que Pedro le reprende. Esta es otra forma de practicar la hipocresía financiera. Mira, dame de lo que tú tienes. O mira, puedo comprar de lo que tú tienes. O mira, déjame, no voy a entrar en detalle, pero déjame darte de lo que yo tengo, pero te cuesta esto. Eso se ve mucho hoy en día, ¿sabes? Y dice, Pedro respondió, que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar comprar el don de Dios con dinero, signo de exclamación. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez, te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas en camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Yo creo que nosotros no deberíamos de correr el riesgo de este tal vez. Yo no creo que nosotros, conociendo estas historias, deberíamos de correr el riesgo de un tal vez se nos perdone este tipo de ofensas a Dios, ¿no? Y a su iglesia. Entonces, nosotros ciertamente podemos evitar que eso suceda. Y para eso hay recomendaciones basadas en la palabra de Dios.
las prescripciones para que nosotros podamos vivir de acuerdo al orden y a la voluntad de Dios están en su palabra. De allí la importancia de tener comunión con la palabra de Dios y de participar en los estudios bíblicos de nuestras iglesias, en estudios complementarios como este, ¿no? Dice, para evitar los pecados graves de la trampa, de la hipocresía financiera, debemos morir voluntariamente a nuestros deseos personales. Y yo creo que en muchos de los estudios hemos visto como común denominador las intenciones del corazón. Que el problema del manejo de los recursos no son los mismos recursos, sino que es las intenciones en el corazón. Entonces, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5, 24 al 26, que los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y con sus deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Muchas veces las cosas las hacemos por envidia, por comparación, por el qué dirán, por tratar de ganar posición, fama, llamar la atención dentro del grupo de la iglesia, dentro de la comunidad. Y tú sabes, entendemos a la luz de esta prescripción bíblica que eso es hipocresía, que eso es pasiones, deseos, que eso es actitud carnal pecaminosa. Y entonces, el escritor del libro, al cual nosotros hemos tenido la bendición y el privilegio de conocer personalmente y de ser discipulado en conferencias a través de las enseñanzas bíblicas del Ministerio Crown, dice, permítame contarles una historia personal. Durante años deseé ser rico. Llegué a la conclusión de que ser un cristiano rico, escuché esto, era mucho mejor que ser un cristiano pobre. Por fuera parecía un devoto seguidor de Cristo, pero por dentro estaba obsesionado con el dinero y quería tener la mayor cantidad posible. Odiaba los sermones que hablaran de dar y de diezmar, pero me encantaban los que se referían a obtener y recibir. En contraste, solamente cuando experimenté un revés doloroso en los negocios, me di cuenta del hombre hipócrita y de doble ánimo que en verdad era. Tuve la convicción de este pecado y, con la ayuda del Espíritu Santo, crucifiqué mi pasión por hacerme rico. La muerte fue agónica, pero casi al instante vine a la vida, a la emoción y a la alegría de rendirme por completo ante los propósitos de Dios y no los míos. Tremenda historia. Tremenda historia. Yo creo que verdaderamente, a la luz de esta enseñanza, a la luz de este testimonio, el cual el Señor ha permitido a nosotros conocer, yo creo que nosotros no deberíamos de esperar hasta llegar a un revés muy doloroso en nuestra vida financiera para deshacernos de la hipocresía y del doble ánimo en lo que respecta a las verdades bíblicas. Yo creo que añadido a las prescripciones bíblicas que hemos estudiado hoy, esta historia ciertamente nos debería hacer reflexionar. Que no tenemos necesariamente que esperar a que suceda algo muy doloroso para entender que lo que debe tener supremacía en nuestras vidas es Dios.
y que ciertamente corregir estas malas actitudes basadas en malas creencias, como dice el ejemplo, nos va a doler en la carne, pero la promesa es que al instante vamos a volver a la vida, lo cual es la vida en Cristo. Quiero hacer una pausa para entonces cerrar con la porción de la aplicación práctica y si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Aló? Adelante. Bueno, en verdad que el estudio da para mucha tela que cortar. A mí, como en mi profesión de internacionalista, me pone a pensar mucho en lo hipócrita que resultan muchas veces los sistemas de gobierno cuando quieren implementar sistemas basados en cómo funcionó la iglesia primitiva en su tiempo, ¿no? De que todo puede ser una comunidad, de que todos nos podemos ayudar, de que todos podemos provisionar, vivir en estados de conformidad, y resulta que lo que hay es una gran hipocresía y una gran corrupción y un gran robo, y sobre todo en los sistemas que se mentan de comunistas y socialistas, sin nombrar nada en personal. Segundo, que es muy importante reconocer la autoridad y el poder del Espíritu Santo, porque el mismo Jesús nos dijo: pueden pecar contra mí porque yo los puedo perdonar, pero más hay del que peque contra el Espíritu Santo. Y ahí entonces esa autoridad, esa personalidad de la Trinidad en el Espíritu Santo nos pone a pensar por qué estas personas tuvieron esos castigos. Ahí, con razón Jesucristo lo dijo, ahí que haya del que peque contra el Espíritu Santo. Entonces hay que tener eso como una gran advertencia y una gran alerta en nuestro modo de vivir, y sobre todo cuando nos encontremos en situaciones de estar tentados a ser hipócritas financieramente. Y el otro punto, bueno, creo que todos en nuestras, siendo creyentes o al no haber aceptado aún a Cristo como nuestro Señor y Salvador, podemos habernos encontrado con casos de historias de que podemos vernos tentados o sumergidos en actos de hipocresía, pero bueno, ahora que estamos bajo el cimiento de Jesús, que somos creyentes, debemos evitarlo con más razón, tener este estudio tan provechoso en nuestra mente y en la tabla de nuestro corazón para no ser expuestos pues a ello. Y gracias a ustedes por la exposición y en verdad muy encantado por la palabra de hoy. Hasta luego, gracias. Amén, bendiciones. Bueno, cerramos con la aplicación práctica y la primera recomendación es que hagamos una lista de aquellas áreas en las que nosotros hemos sido hipócritas financieros. Una lista, hay que hacer un acto de reflexión, no en este momento, la presencia del Señor y reconocer esas áreas donde ciertamente hemos actuado en hipocresía. La segunda recomendación es pedirle al Señor que revele la raíz de los deseos y de las pasiones, de modo que podamos experimentar, como el autor del libro, una muerte espiritual de la carne. Muchas veces pareciera que tratamos estos asuntos de forma, en lo que se refiere a arrepentimiento, de forma muy superficial y no vamos a la raíz del problema, ¿no? No vamos a la raíz del problema. Pareciera que tuviésemos un temor de conocer profundamente cuál es la motivación interna en nuestro corazón. El arrepentimiento no debe ser parcial, debe ser total, debe ser profundo. Y él habla de una muerte agónica,
cuando tomamos la decisión de crucificar estos deseos y estas pasiones, pero la promesa es una vida nueva en Cristo. Entonces tenemos que pedirle al Señor que revele cuáles son las raíces de esos deseos y de esas pasiones, para poder experimentar de forma afirmativa, de forma completa, total, arrepentimiento. La tercera recomendación es confesarle sus deseos y apartarse de ellos. Y eso es parte de lo que es el arrepentimiento, un cambio de dirección. Muchas veces pareciera que fuera fácil confesar, pero no materializar la confesión. Materializarla es dejar de hacerlo, apartarnos de eso. Y muchas veces eso va a requerir apartarnos de situaciones, de ambientes, de grupos, de personas. No sé si hasta cierto punto de ambientes laborales tóxicos, ¿no? Donde vemos que hay mucha corrupción, mucha mentira, mucho tráfico de influencia, mucha perversidad. Entonces es posible que nosotros en la noche, cuando llegamos a casa, le pedimos perdón al Señor, confesamos los pecados, pero no materializamos el arrepentimiento porque seguimos cohabitando en el mismo medio ambiente, que hace propicio vivir en un ambiente de pecado, ¿no? Entonces, reafirmando lo que decía Hugo Carlos, una de las recomendaciones es decía en el anterior, y pedir que purifique nuestro corazón. Esa es una de las grandes peticiones que debemos hacer en la oración en la mañana y en el cierre del día. Pedirle a Dios que nos dé un corazón puro para la toma de decisiones. Manténgase en comunión con el Espíritu Santo y Él le enseñará a hablar y actuar de acuerdo a la verdad. Mantenerse en comunión. Es ciertamente que es un gran reto en este tiempo de tanta bombardeo de información, el teléfono, la televisión, la media, la computadora, la radio, mantener la comunión, pero nosotros somos responsables de hacer un ejercicio eficiente, de una mayordomía diligente, del manejo de la información. Entonces, ¿cuál es la fuente de información? ¿Quién es el que nos mantiene informándonos? A veces pareciera que decidiéramos creer algo más, creer en algo más. El teléfono, el Facebook, el Instagram, yo no sé, cierta estación de radio, cierto anchor de noticias, quise decir personalidad de los canales de televisión de las noticias, ¿no? Comentaristas de televisión. Entonces, una de las recomendaciones es mantenernos en comunión con el Espíritu Santo. Hay que tener pausas en el día. El bombardeo es implacable y constante. Entonces uno tiene que tomarse sus breakecitos, como dicen, ¿no? Al mediodía, cada ciertas 2 horas, ir, ¿sabes? Y respirar profundamente y clamar por la presencia del Espíritu Santo. Y la última es plantéese como objetivo principal tomar todas las decisiones financieras con el deseo de complacer a Dios. La palabra de Dios nos enseña que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego Jesús le dice a su audiencia que la ley y los profetas, un periodo de más de 1000 y pico de años, estamos hablando de 37 libros, 27 y 29 o 39 libros. Se resumía
La ley y los profetas se resume en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este último punto es que nos planteemos como objetivo principal tomar todas las decisiones financieras con el deseo de complacer a Dios, no al hombre ni a nosotros mismos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Algún comentario adicional? O si no, entonces le pedimos al pastor que nos cierre en oración. Gracias a todos los que se conectaron. ¿Tú querías añadir algo, amada? Sí, O la amada quería añadir algo. antes que el pastor nos apoye y nos acompañe para cerrar en oración, yo quería compartir esta porción del libro de Santiago, ¿verdad? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, que nos dice en el capítulo 1, versos 22 al 25, ¿verdad? Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Quería cerrar con esta porción de la Biblia porque no podemos ser, como decía mi esposo ahora, ministro, que oigamos esta lección y no la pongamos por obra, ¿verdad? Tenemos que agarrarla y atesorarla en nuestro corazón para que no nos pase lo que ha pasado a esta pareja. No ser hipócritas con el Señor, no ser hipócrita con nuestros hermanos, no ser hipócrita con nuestra iglesia, sino tener ese temor del Señor. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces tenemos que tener esa sabiduría y ese temor a Jehová para ser conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Gracias por su atención y adelante, Pastor Wilson. Gracias. Sí, muchas gracias. Quiero agradecerle a Dios y felicitarles a ustedes, hermanos. Bendecirlos también. Recuerde que la fe llega por el oír. Y hemos escuchado este principio de ser genuinos, de ser reales, de aceptar quiénes somos, cómo somos, de dónde venimos, qué rasgos tenemos. Hay nueve rasgos inalterables que nadie los puede cambiar. Y hay mucha gente peleando, queriendo ser más alto cuando Dios lo hizo pequeño, queriendo ser pelo rubio cuando lo hizo pelo oscuro. Entonces uno está perdiendo el tiempo y está cayendo en la trampa de aceptar la mentira como una estrategia de aceptación cuando Dios nos está diciendo en toda la clase de hoy, ser real, ser genuino. Y la mayordomía es nada más un parámetro de cuán genuino es usted y yo. La mayordomía de lo que hemos hablado, como decía un autor, Ananías y Zafira murieron por simular, tratando de ser algo que no eran, y no porque no le dieron a Dios. Dios lo necesita. Dios es dueño del oro y la plata. Hermano, si hay alguien en la sala, o está viendo por Facebook, o va a ver luego esta clase, les recomendamos, aprendamos a ser real. Cuando el pastor Hugo estaba hablando acerca del proverbio, hay muchos que pretenden, aplicando un poquito a las cosas financieras, hermano, que sus amigos le acepten por lo que es, no compre ni se endeude en cosas y después va a estar llorando con problemas financieros. O si usted es cónyuge y su esposo o su esposa está queriendo violar los principios de Dios por aparentar y se van a meter en líos, no, tiene que pedir ayuda, buscar consejo o algo. Hay muchas cosas, como decía Hugo Carlos, hay mucha tela que cortar, pero vamos a orar, vamos a pedir que Dios nos ayude
Hay un principio, hermano, es una columna vertebral, 7 columnas. El que entiende ese principio va a dormir en paz. Se llama principio de diseño. Dios le hizo nacer en el país que nació, la familia que le dio, los hermanos que le dio, el nivel de mentalidad es dado por Dios. No peleemos. Si Dios le da a uno 10, a otros 5, es cuestión de Dios. No. Entonces, hermanos queridos, vamos a orar y vamos a clamar a Dios, como siempre, guerreando espiritualmente, para Amén. que si hubiese alguna situación de engaño en nuestra vida que no nos deja prosperar en el área financiera, hoy en oración y en clamor, vamos a quebrarlo, vamos a romper, tanto para los que estamos aquí, para los que escuchas, porque Dios sí tiene ese poder. Padre bendito, Dios de toda honra, todo poder, toda majestad, ¿qué Dios eres tú que no cambias, Señor? Tuya es la última palabra. Y tú conoces y escudriñas cada mente y conoces cada corazón de los que estamos aquí, de los que verán. A ti no te podemos engañar, Señor. Por eso hoy en esta hora nos postramos delante de ti a pedir perdón, porque hemos querido prosperar siendo falsos. Hemos querido alcanzar bendición queriendo engañar. Padre, por favor, perdona a cada hermano que estamos aquí, que muchas veces, aún dándonos cuenta o sin darnos cuenta, cometemos este error que nos trae dolores de cabeza y problemas. Pero hoy en el nombre de Cristo Jesús, lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, en esta hora clamamos en el nombre del Señor Jesucristo y suplicamos al poder sobrenatural de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, que venga sobre cada una de nuestras casas, sobre cada una de nuestras mentes, corazones, y limpie, Señor, toda potestad que ha sido dada al enemigo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, clamamos a ti, Padre bendito, a todos los que estamos aquí, por descuido, debilidad, ignorancia, por pretender. Hemos abierto la puerta al enemigo y el alma ha entrado el enemigo ha entrado con derecho que le dimos a nuestra alma y ha estado perturbando con ira, con inseguridad, con temor, para tomar decisiones financieras absurdas y después no saber qué hacer. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, suplicamos a tu poder, a tu gracia, que sean limpiados, Señor. Por eso pedimos perdón, por eso te pedimos perdón a ti. Perdona, Señor, pecados de mentira, pecados de apariencia, pecados de orgullo y de tantas cosas, Señor, que nos han dado problema. En esta hora, Señor, oramos y suplicamos, límpianos de toda maldad. Y ayúdanos a partir de hoy a escuchar tu palabra, a andar en tus caminos, a saber esperar en ti, no adelantarnos, a saber porque tú llegas en el tiempo perfecto, en la forma correcta. Y también, Señor, los sueños que tenemos, los anhelos que tenemos, las cosas por las cuales nos motivan cada mañana a levantarnos y a seguir adelante, te la ponemos delante del trono de tu gracia. Y así como Abraham entregaba la promesa de su hijo cuando fue pedido y probado en ceder ese derecho, así entregamos en esta noche los deseos. Aquí hay gente que quiere ser empresaria, aquí hay gente que quiere ser rica, aquí hay gente que quiere hacer muchas cosas, pero no ha puesto delante de Dios, no hemos pedido la dirección de Dios. ¿Será eso, Señor, que debemos hacer? ¿O que tú tienes preparada otra cosa? Por eso, Señor, espiritualmente, hoy, todos los que estamos aquí y los que vean, ponemos delante del trono de tu gracia. Todo, somos genuinos, ahora nos abrimos. Lo que nos gusta, lo que nos disgusta, lo que nos da alegría, lo que nos frustra. Padre bendito, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Señor, lo que no convenga, lo que no está en el diseño, en el propósito por el cual estamos en este mundo, te rogamos que lo quites, lo apartes. Y quizás si hubiese algo que confirma que está en buen camino, conforme a tu voluntad, certifícanos. Señor, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos por esta palabra que fue impartida, que lleve abundante fruto. Como decía, morir a la carne. Si el grano de trigo no cae y muere, no llevará fruto. Ahí te entregamos nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestro trabajo, nuestro ministerio,
nuestra salud, nuestros nietos y etcétera, etcétera. Señor, tú los vas a cuidar mejor. Solo nos postramos delante de ti a que tú nos des sabiduría y que nos permita seguir aprendiendo cada día para que se cumpla la palabra que dice, añadida a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Amén. Señor, vienen pruebas, vienen cosas terribles. Señor, yo estoy yendo, buscándote a ti, me viene tal problema, tal vicisitud. Vas a ser probado para ver si de verdad estás buscando a Dios con intención genuina. Por eso oramos para que la fe no falte y podamos seguir. Y entonces tú vas a añadir a través de estas enseñanzas, a través de la manera como tú, Señor, te manifiestes, conocimiento para que podamos ser sabios y entendidos en tomar decisiones y aún en ayudar a otros también. Te damos gracias por la vida del pastor Hugo, de su esposa Angélica. Te damos gracias por cada persona que está representando familias, ministerios, naciones, ciudades. Te damos gracias por el ministerio Crown aquí en Estados Unidos que nos permite usar este material. Te damos gracias, Señor, por cada persona que tengas a bien, Señor, bendecir y romper cadenas, quitar espinos, Señor, derribar puertas que han estado cerradas, romper cerrojos, para que, como dice tu palabra, corran delante de ti a la torre fuerte que eres tú. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que estás escuchando el clamor de cada uno de nosotros y de tus hijos. Gracias, Señor, danos una semana bendecida, una semana de milagros, una semana donde podamos seguir confiando a ti. Te lo suplicamos, Señor, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios. Gracias, Señor. Bendiciones, bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Dios te bendiga, Hugo Carlos. Divina Te palabra. prospere grandemente. Y a Gracias, cada hermano también. hermano Galo. Dios les bendiga. Les agradezco bastante. Aprendí bastante. Amén. Bendiciones, hermana Jacqueline. Gracias por esta clase tan hermosa, de tanta y tanta bendición y tanta enseñanza. Gracias, hermano Hugo y hermana Angélica, y gracias, hermanos, todos. Que bendiga. Amén. Un abrazo. Que terminen de tener semana. que terminen de tener el resto de la semana bendecida y feliz y excelente. Hasta luego a todos. Entonces, bueno. Amén. Dios les bendiga. Bye, bye. Bye. Bye, hermana Jackie. Bye, Ruth. Bye, 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 Galo. pastor. Bye. Bye. Bye.